Empresas que se mueven no es solo un podcast de movilidad, es un podcast para profesionales que apuestan por la innovación y aspiran a marcar la diferencia en sus negocios y en sus equipos. Si eres de los que se mueven, este es tu espacio. Síguenos en las redes sociales de Free Now for Business, en Spotify y en YouTube. Bienvenidos a Empresas que se mueven. Hoy exploramos cómo las empresas pueden evolucionar hacia un futuro más saludable y equilibrado para sus empleados, porque hoy en día la salud y el bienestar en la empresa ya no son opcionales, son fundamentales. La falta de conciliación, el estrés y el burnout afectan cada vez a más profesionales, reduciendo su calidad de vida y su productividad. ¿Cómo pueden las empresas evolucionar hacia un futuro más saludable para sus equipos? Para responder a estas preguntas, hoy nos acompaña Fran Murcia, es jugador de baloncesto y director actual de bienestar en Howden Employee Benefits, desde donde ayudas a muchísimas empresas a mejorar la salud de sus empleados. Así es, correcto. Pues bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos brevemente, ¿qué es lo que haces por las empresas y por sus empleados? Pues nosotros nos convertimos en una figura que, digamos, se parece mucho al consultor, pero no es realmente ese tipo de consultor que conocemos como intermediario. Nosotros lo que hacemos es que acompañamos a la empresa, empezamos con un diagnóstico, intentamos conocer muy bien cómo están los empleados, cómo está la empresa, cuáles son sus necesidades y sobre eso implantamos un proyecto. En este caso, cada empresa es un mundo diferente, ¿no? Pero incluso muchas empresas tienen diferentes tipos de empleados que necesitan diferentes cosas. Por eso es muy importante ese estudio inicial, ¿no? Ese diagnóstico que llamamos previo. Lo que sí que tenemos muy claro es que la empresa necesita un acompañamiento, necesita un expertise, y eso es lo que intentamos aportar nosotros. Al final, el objetivo es poder medir el impacto que están teniendo estas acciones, saber realmente si está impactando en una mejora de la salud de las personas y que la empresa esté contenta con nosotros porque estamos haciendo esa labor, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental que todo aquello que hacemos se pueda medir, ¿no? Porque siempre dicen que lo que no se mide no existe, pues en este caso lo llevamos a rajatabla. Y desde tu experiencia, ¿qué necesita una empresa para que sus empleados se sientan bien, tanto física como emocionalmente? ¿Basta con ofrecer beneficios como el seguro de salud o como el gimnasio, o hace falta ir un poquito más allá? Fíjate que el seguro de salud ya no es un beneficio valorado, y me quiero explicar en esto. Es un beneficio que la gente ya da por hecho que la empresa lo da. Entonces ya no se valora, sino que es como el sueldo. Si no lo tienes, estás fuera. Entonces ya no entra, ¿no? Esto lo comentaba, es que antes el seguro de salud era como un valor añadido. Ahora no, ahora todas las empresas lo ofrecen, por lo tanto ya no se considera un beneficio más allá de lo que es el sueldo económico, ¿no? El gimnasio que decías tú, el acceso a los gimnasios, está muy bien, pero si somos conscientes de que tan solo el 12% de la población va al gimnasio, está claro que no vamos a llegar a todos los empleados teniendo un descuento o un acceso a gimnasios, ¿no? Eso, tú y yo vamos al gimnasio, pero la realidad es que... Yo diría que viendo quién va al gimnasio hay más de un 12%. Pues sí, pues fíjate, el número es así. Llenos. El número es así, están llenos, pero es que somos muchos, ¿no? También es verdad que depende un poco en la zona donde vivas, pues hay más oferta, hay menos oferta, porque se practica más o menos. Pero yo me muevo en un ambiente y cuando me siento en una mesa de 20 personas, 2 van al gimnasio. A mí está pasando una cosa curiosa, y es que llevo dando charlas bastante tiempo y a mí siempre me gusta preguntar quién... Antes preguntaba quién va al gimnasio, ahora directamente pregunto quién hace entrenamiento de fuerza, ¿no? Hace 5 años no se levantaban las manos. Hoy en día, un 20% de la gente que está, 30% levanta la mano. Eso quiere decir que hay una concienciación sobre esto muy importante, ¿no? Pero para mí el acceso a un gimnasio es insuficiente como una propuesta de bienestar, porque tienes que llegar a todo el mundo, ¿no? Hay gente que le da más prioridad al deporte al aire libre, hay gente que le da prioridad a temas más mentales, relaciones sociales, la calidad del sueño. Son cosas que hay que ofrecer a los empleados para que mejoren. Y claro, la calidad del sueño, dices, ¿qué ofrecemos? ¿Camas en la oficina para que duerman? No, lo que hay que ofrecer a la gente es conocimiento. Cuando una persona recibe conocimiento, sabe lo importante que es el entrenamiento de fuerza, lo importante que es el control del estrés, las relaciones no tóxicas, ¿no? Y sobre todo, que al final el valor, en la medida de todos estos hábitos se va a traducir en un sueño productivo, pues también hay que ofrecer formación sobre eso. Entonces, creo que la formación es básica, y luego todas esas herramientas como
un acceso a un gimnasio, incluso tener algún tipo de oferta de gimnasio en empresas que ya lo tienen y demás, es maravilloso. Pero si a la gente no le conciencias a través de la formación, no van a dar ese paso. Porque seamos conscientes, el gimnasio es uno de los sitios más aburridos del mundo, ¿no? Es la verdad. Lo que pasa es que la satisfacción es tan grande que vuelves a ir. Eso es como meterte en agua fría. A nadie le apetece meterse en una bañera de agua con hielo. Pero cuando sales tienes una sensación tan agradable que hay gente que lo repite. Yo personalmente eso me cuesta más, ¿no? Pero es cierto que a costa de esa sensación de satisfacción que te produce el hacer algo, vas a repetir, ¿no? Yo siempre digo a la gente, si yo no quiero que te guste el gimnasio, quiero que tengas que ir porque lo necesites, ¿no? Ya, entiendo la sensación de la que hablas. La vives, sí. El seguro de salud está muy bien, pero ya es algo que la gente da por hecho que lo tienes, y si no lo tienes, pues pierdes bastante capacidad de atracción de talento. Cada vez se habla más del burnout, es decir, cuando se dice comúnmente cuando se quema una persona, llega a un punto de motivación negativa, Cero. frustración. Desde tu punto de vista, ¿cómo puede una empresa detectar que este problema está sucediendo, le está pasando a sus empleados antes de que se convierta ya en algo grave? ¿Y qué medidas puede aplicar una empresa para evitarlo? Pues mira, conociendo el burnout, te diré que el burnout no aparece de un día para otro. Yo no estoy hoy bien y mañana estoy quemado. No es así, ¿no? Hay un proceso. Es un proceso que se asocia a un nivel de estrés mantenido, el famoso cortisol que todo el mundo habla. El cortisol es un regulador de hormonas como la adrenalina que se encargan de regular ese nivel de actividad que necesitamos. Porque una persona sin cortisol, una persona sin estrés, es una persona productivamente hablando cero, ¿no? Es como digo yo, el aburrido de la fiesta. Entonces, el burnout no es de un día para otro, sino que hay un proceso en el que tú pues, tienes un nivel de estrés alto mantenido, no eres capaz de gestionarlo, no eres capaz de tener una actividad de un sistema que se llama sistema parasimpático, ser encargado de regular ese nivel de estrés y volverte a la calma. Comes a toda leche, no tienes tiempo para parar, problemas, más problemas, te acuestas con el móvil, con el ordenador, duermes mal, te levantas por la mañana sin haber descansado, te acumulas porque el cuerpo va a reaccionar generando más cortisol para darte energía, porque se supone que tienes que salir a cazar, ¿no? Se supone que tienes que salir a matar un mamut para poder comer. Entonces el cuerpo siempre va a tender a darte esa energía. ¿Cómo lo hace? A través del cortisol. Entonces, claro, llega un momento en que entramos en un bucle del que no podemos salir porque tenemos niveles de cortisol alto y no hacemos nada por compensarlo. Este proceso, que empieza siendo un estrés mantenido positivo, llegas a un estrés mantenido negativo, que es el famoso distrés, y termina en el burnout. Pero previamente has tenido que tener sensación de fatiga, de ansiedad, de ira, de cansancio crónico. Claro, ¿tú cómo lo detectas? Preguntando a la gente, ¿te sientes cansado? Y ayer también es complicado, sobre todo si tienes una empresa de 15.000 empleados, ¿no? Entonces yo aquí creo, aparte que hay tecnología, que cada día está saliendo más, te comentaba antes, startups que están trabajando en la prevención del burnout previo, o en la prevención de las bajas laborales por estrés, que básicamente es eso, el burnout. Yo creo que hay una labor fundamental que tienen que realizar los managers. Y yo siempre digo que el manager tiene que mirar a la cara al empleado, tiene que mirarle e intentar. Y si una persona pasa por tu lado y cuando le dices buenos días, ves que te dice buenos días y que está con la cabeza agacha, pues a lo mejor hay que preguntarle qué tal estás, ¿no? Entonces, si el manager fuese una persona empática, que él lo sabrá seguro. Sí, claro. Pero también es los que van a su bola y no se preocupan del equipo. Al final, un CEO, un director financiero, un director de recursos humanos que tiene 10.000 personas por debajo no va a estar mirando a las 10.000 personas. Pero sí que hay roles, y siempre hay roles ahí, pues que tienen equipos más pequeños que sí que pueden mirarles a la cara, ¿no? Entonces, detectaríamos mucho burnout de forma preventiva si los managers asumieran la responsabilidad de que no solamente tienen que mandar lo que tienen que hacer, sino que además tienen que fijarse, como digo yo, en cómo está su equipo, ¿no? Esto en el mundo del deporte se llama defender. No solamente se ataca, no solamente se tira canasta, también defiendes, ¿no? Y defender es mirar tu equipo, mirarles a la cara, y te aseguro que se detectaría muchísimo burnout, que a lo mejor no es por el trabajo, que a lo mejor es un problema familiar, un divorcio, una separación, un hijo enfermo, una madre ingresada. Todo esto te puede generar un nivel de cortisol muy alto y acabar en un burnout cuando realmente el trabajo no tiene la culpa, sino que es un añadido, ¿no? Pero si somos capaces de estar y preguntamos, a lo mejor, oye, pues mira, es que estoy muy cansado porque mi madre está ingresada, me estoy cambiando con mi hermano, no llego, tal. Y a lo mejor el madre le dice, ¿sabes qué? Trabaja media jornada ahora durante un tiempo. Y evitaríamos, de verdad,
un porcentaje muy alto de estos síntomas que cuando caes en eso, entonces sí que no te levantas. Y ahí tienes que ir al médico, medicarte y todo el proceso ese que casi todo el mundo ha pasado alguna vez o lo ha visto cerca. También hay mucha gente que piensa que el estrés es inevitable en ciertos puestos de trabajo. ¿Tú qué opinas? Que sí. Sí. Totalmente. Pero no solamente en puestos de trabajo. Si tú tienes un hijo hiperactivo, ¿qué haces? Oye, es que me produce estrés mi hijo hiperactivo. Bueno, pues voy a cambiarlo. Me voy al supermercado y lo cambio por otro. Esta posibilidad no existe, de momento, ¿no? De momento, salvo cuando ya con el tema de los robots, igual ya empezamos a cambiar a los hijos por robots, no sé. La realidad es que hay situaciones de estrés que no se pueden evitar. Si lo trasladamos al cargo directivo, que tiene una responsabilidad, que tiene unos presupuestos, que tiene que cumplir una serie de objetivos, pues lógicamente ese estrés es ahí. Pero, ¿qué vas a hacer? Ir y decir, oye, es que estrésame un poco menos, no me pongas unos objetivos tan ambiciosos o quítame trabajo. No. Lo que hay que hacer es volverse más resistentes al estrés. Esto es un concepto que se puso de moda hace tiempo que se llama resiliencia. Pero si hablamos técnicamente de qué es la resiliencia, es un proceso llamado hormesis. El cuerpo, te comentaba antes, tiene una capacidad brutal de adaptarse a todo. El cerebro, cuando siente que tú estás sufriendo estrés, que el estrés puede ser estrés al frío, al ejercicio físico, el estrés mental, lo que va a hacer es hacerte más fuerte para que lo resistas. Pero nosotros tenemos mucho que hacer. Y ahí es donde están estos pilares del bienestar, que si el ejercicio físico, la nutrición, la salud mental, las relaciones sociales, todo eso es hacerte más fuerte al estrés. Yo siempre digo que no puedes combatir el estrés, entre otras cosas porque el estrés es necesario, y no puedes ir cambiando de trabajo porque te sobrecarga mucho el que tienes, sino que tienes que hacer lo que sea para hacerte más fuerte y más resistente. Uno de los factores que vemos que más estrés nos genera en nuestra rutina diaria son los desplazamientos, especialmente cuando tienes que llegar al trabajo, estás en un atasco, todavía tienes que aparcar el coche, ves que no llegas. Desde Free Now for Business nosotros trabajamos por ayudar a las empresas a que les ofrezcan a sus empleados una solución que les permita subirse a un taxi, sentarse y llegar a donde tengan que llegar y para que se preocupen únicamente por lo que tienen que preocuparse. En tu opinión, ¿crees que la forma en la que nos movemos impacta directamente en nuestro bienestar y rendimiento? Como diría mi hija, 100%. 100%. Es que ahora lo dicen mucho los chavales. Sí, es 100%. ¿A ti te ha generado estrés venir hoy a trabajar? Podríamos dedicar un capítulo. Los martes, miércoles y jueves, estoy. A nivel tráfico, Madrid, Barcelona. El otro día estuve en Sevilla. Sevilla es un sitio donde se está empezando a complicar y allí lo llevan muy mal, porque no están acostumbrados, ¿no? En Madrid es como hay gente que lo asume, ¿no? Si tú tienes estrés yendo al trabajo, es porque quieres, porque hay opciones para no tenerlo. Yo hoy, sabiendo lo que había, yo me meto primero y veo a ver cómo está el tráfico. Complicado, accidente, no sé dónde, tal. He cogido mis cercanías desde Majadahonda y me he ido a Nuevos Ministerios. Y ahí he cogido un taxi y me he venido aquí. Me ha costado exactamente 5 euros no tener estrés. ¿Quién no pagaría 5 euros por no tener estrés, ¿no? Eso, para mí, es una de las soluciones importantes, pero sobre todo fáciles. Luego hay otra cosa, y es, oye, pues me voy a plantear mi desplazamiento en coche de otra manera, ¿no? Por ejemplo, oyendo podcast, ¿no? Esto es, pero no te lo digo de broma ni porque estemos en un podcast. Es que yo lo hago. Yo me subo en el coche y cuando veo que tengo 45 minutos o una hora para la oficina porque tengo que ir en coche, porque luego tengo que ir a un cliente o lo que sea, lo que hago es que me pongo un podcast. Y hay veces que estoy llegando y digo, ostras, espera, a ver si me atasco un poquito más, que me faltan 3 minutos y no me lo quiero dejar a medio, ¿no? Y hay incluso veces que en el parking me paro y termino el podcast antes de subir. Creo que el que tiene estrés en temas de movilidad es porque quiere, porque hay soluciones y entre las cosas las que aportáis vosotros, las empresas. Me acuerdo de una vez que estuve en una conferencia que daba una persona también de movilidad y hablaba de bienestar. Decía, el bienestar que te produce subirte en un coche y saber que te va a dejar en la puerta, que no vas a tener que aparcar, que esa es otra. Esa es otra. El aparcamiento, eso sí que genera estrés, ¿no? Y que ahí en el navegador veo a la hora que voy a llegar. O sea, eso, ya te digo, el que tiene estrés en temas de movilidad es porque quiere. Todavía hay empresas donde hablar de salud mental es un tema delicado. ¿Cómo pueden estas empresas cambiar la cultura para normalizar que los empleados pidan ayuda si la necesitan?
Es complicado y se está haciendo. Es con el tiempo, se está ya empezando a hablar de salud mental desde una perspectiva más preventiva y no como tratamiento paliativo a un problema psicológico latente, ¿no? Mira, se hizo una prueba una vez de una plataforma de psicólogo online y lo hicieron en el ejército, ¿no? Entonces tuvieron 0 adhesión. Y dices, ¿por qué? Bueno, porque realmente ser militar y reconocer que necesitas un psicólogo es como un signo de debilidad. Uh-huh. Y eso es puramente tabú, porque seguro que hay, no uno, habrá un porcentaje altísimo de militares que necesitarían un apoyo psicológico. Esto, para normalizarlo, tiene que pasar tiempo. La gente joven está usando más los recursos que las empresas ponen a su disposición, como por ejemplo psicología online. Uh-huh. Pero yo creo que la clave de tener una salud mental, y vuelvo otra vez a decir lo mismo, es la prevención, es no llegar a necesitar un psicólogo o no llegar a necesitar una pastilla, ¿no? Y para eso pues tenemos que trabajar siempre, primero siendo objetivos. Por ejemplo, lo que me decías de la movilidad. Si yo me planifico mi vida y sé que los martes, miércoles y jueves tengo un tráfico de la leche y como hay un atasco, en vez de 45 voy a tardar 1 hora y 10 minutos, pues hombre, me voy a preparar para eso. O bien psicológicamente para soportarlo, o bien con alternativas de movilidad para no tener que soportarlo, ¿no? Porque no soy capaz. Pero lo que está claro es que la clave de empezar a interiorizar que la gente necesita terapias preventivas y paliativas para mejorar su salud mental, eso es decir, oye, que no pasa nada, uh-huh, porque al final todos, ¿no? Que levante la mano el que no ha tenido un problema de ansiedad, de estrés, de sueño, de todo el mundo, ¿no? Lo que deberíamos intentar es no llegar a eso, a tener que tratarnos a nivel médico, porque es una de las cosas que es una de las... creo que es una epidemia bastante importante en España, entre otras cosas porque como se recetan fáciles las pastillitas famosas para el estrés y la ansiedad, pues ahora lo más fácil es tomar las benzodiazepinas estas, ¿no? Uh-huh. Cuando si lo que queremos es no tener que recurrir a eso, lo que hay que hacer es trabajar previamente en esa resistencia que te comentaba antes, ¿no? Y en términos prácticos, ¿qué pueden hacer los líderes y managers de los equipos para apoyarles cuando lo necesiten en este sentido? Pues mira, te decía antes, ¿no? Mirarles a la cara lo primero. Uh-huh. Lo primero es identificarlo. Y cuando lo hemos identificado, creo que con ese ¿qué tal estás? Yo creo que una persona que lo está pasando mal, un ¿qué tal estás? Ya le abre. Y te lo digo porque yo hago estudios, hacemos uno de los diagnósticos que hacemos es de composición corporal, pero también tenemos una maquinita que te mide el nivel de estrés, ¿no? Digamos, el puntual y el que llevas acumulado, ¿no? Entonces, el simple hecho de que una persona, cuando haces un diagnóstico, le sale el nivel alto y le dices tienes el nivel de estrés alto, automáticamente se abre, ¿no? Y te cuenta su vida. Por eso hice el máster que hice en coaching, porque de repente me empecé a notar que la gente me contaba su vida y quería tener respuestas, ¿no? No solamente a sentir con la cabeza, uh-huh, sino de alguna manera poder ayudarles a superar ese momento en la medida de lo posible. Entonces, te lo he comentado antes, el manager primero tiene que identificarlo, ¿no? No se trata de juntarles a todos, porque habrá gente que no le interese, ¿no? Uh-huh. Oye, no, vamos a montarlo todo y vamos a hacer terapias de respiración. Venga, todos respiramos, porque algunos van a decir, no, coñazo, todos los días tienen que respirar con el jefe. No, miro la cara, identifico, puedo prever que hay un problema y ahora voy a preguntarle qué tal estás. Y ya no quedas ahí, porque ¿qué tal estás? Fatal. Bueno, pues ya lo siento. No. ¿Qué tal estás? Pues mira, estoy muy mal, porque de esto, tal. Y entonces poner soluciones. Los managers tienen que tener la capacidad de poner soluciones. Para mí el manager tendría que tener un grado obligatorio de psicología o de coaching para poder responder a algo que es necesario, que es, uh-huh, dirigir un equipo, que si son 20 personas, son 20 mentes individuales que piensan de una manera y que tienen unos problemas unos y otros otras. Entonces, hay gente que debería tener ciertas aptitudes que no se estudian en una carrera, entonces ponen de líder a cualquiera sin tener habilidades de comunicación, sin tener empatía, sin tener nada, ninguna capacidad más allá de saber manejar un Excel o saber qué es un EBITDA o dónde están los objetivos y cómo se tienen que cumplir, o ser un monstruo de ventas, ¿no? Hay una parte emocional que debería ser obligatoria en un manager. Yo tengo una conferencia que se llama Líderes con capa, ¿no? Para ser un líder hay que ser casi un superhéroe. Uh-huh. Porque hace falta unas habilidades que no se estudian en la carrera. Pero es que todos en algún momento de la vida o somos, o hemos sido, o vamos a ser líderes.
Puedes ser líderes cuando tienes hijos, puedes ser un líder porque eres el líder de tu grupo de amigos, puedes ser líder en tu empresa, o simplemente llega un momento en que tienes que ser el líder de tus padres porque lo necesitan, ¿no? Todos vamos a ser líderes en algún momento y la gente debería tener esa formación también. Uno de los aspectos más importantes que vemos hoy en día es cómo el bienestar de los empleados influye directamente en su productividad. No solo por las ausencias el absentismo, ¿no? que pueda ser resultado de una mala salud, ¿no? Sino también por la mayor concentración y la motivación que puedan tener. Desde tu experiencia, ¿cómo crees que la salud y el bienestar impactan en el rendimiento de los equipos? Mira, el otro día di una charla y tenía aquí unos datos precisamente de eso, de cómo impacta. Y fíjate, además empecé la charla diciendo, os voy a dar datos que ya sabéis, eran personas que tratan en el día a día con el absentismo, con problemas muy importantes de absentismo que está habiendo en la sociedad y un gasto económico para las empresas, pero también para el Estado, que eso al final nos afecta a todos, ¿no? Y empecé dando datos como, por ejemplo, que la tasa de absentismo media es del 7,5. Claro, eso a lo mejor alguien lo oye y no tiene ni idea de qué significa un 7,5. ¿Vale? Eso significa que aproximadamente 1,2 millones de personas, 1,2 millones de personas no van a trabajar diariamente. Y dices, ostras, puede ser por temas médicos o puede ser simplemente por un estado de que no se encuentra bien. O también hay una parte ahí que hablan de absentismo profesional, que son gente que se dedica a eso profesionalmente, ¿no? Claro, estos datos asustan bastante, ¿no? Pero claro, luego lo que les dije es, ¿sabéis cuáles son las principales causas de la ausencia o la incapacidad para ir a trabajar? Las principales causas, en este orden. Problemas musculoesqueléticos, esto en empresas industrializadas, con un trabajo manual, la gente no es consciente de que para estar en una cadena de montaje donde tienes que levantar peso, también tienes que entrenar. Y eso es un fallo no de la empresa ni de la sociedad. Es un fallo individual. Si yo sé que voy a ir a un taller a levantar ruedas que pesan 20 kilos, lo que no puede ser es que no tenga masa muscular. Igual que yo cuando era jugador de baloncesto tenía que entrenar mi cuerpo para soportar impactos, saltos, choques, bloqueos, pues una persona que levanta ruedas de 20 kilos debería entrenar. Y eso no se hace. Al contrario, ¿qué hacen? Comen mal, beben mucho, tripón, entonces luego no le pidas peras al olmo, ¿no? Entonces yo creo que esos son trabajadores de alto rendimiento, le llamo así, y como tal se tendrían que entrenar. Luego está el estrés, la ansiedad, la depresión, dolor de espalda, gripe y diabetes. Estrés, ansiedad y depresión, digamos que todo parte de lo mismo, el famoso síndrome de burnout, ¿no? Luego el dolor de espalda se asociaría a problemas musculoesqueléticos, la gripe es una cosa estacional que tampoco puedes, bueno, sí que puedes hacerte más fuerte, yo este año no he pasado gripe. Y conozco gente que se cuida mucho que tampoco, ¿no? Y luego la diabetes, que la diabetes es esa enfermedad del siglo XXI que dicen que 2 de cada 5 personas van a tener diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. Estos son malos hábitos. Si los reúnes en 3 conceptos son problemas musculoesqueléticos, o sea, una mala forma física, estrés, ansiedad, depresión, burnout y demás, y la diabetes, que es esa causa, esa enfermedad debida a malos hábitos mantenidos en el tiempo. ¿Vale? Estas son las principales causas. Y la ciencia, que no yo, ni un iluminado, en un montón de estudios garantiza que el 80% de estas enfermedades se podrían evitar si se cambiasen hábitos de vida. Hábitos de vida en general. Ejercicio físico, una mejor nutrición, por supuesto, temas de tabaco, alcohol, que se bebe mucho, muchos hábitos de vida. Si se cambiasen hábitos de vida, el 80% de estas enfermedades se podrían evitar. Claro, haciendo un algoritmo dices, o sea, 1,2 millones de personas no van a trabajar. La principal causa son enfermedades crónicas no transmisibles o enfermedades musculoesqueléticas, y estas enfermedades se podrían evitar en el 80% si la gente cambiase sus hábitos. Por blanco y en botella. Si cambiamos los hábitos de la gente, reduciremos muchísimo el nivel de absentismo. Y en tu opinión, ¿qué coste real puede tener para una empresa no priorizar la salud de sus empleados? Bueno, en mi opinión y en la de todos. Al final eso supone, pues creo que aquí no tengo el dato, pero no sé si eran 15.000 millones de euros, algo así. A ver, el coste real está el económico. En España tenemos una cosa, que como la Seguridad Social soporta parte de la baja laboral,
la empresa no carga con todo el coste que supone que un empleado se vaya, ¿vale? En Estados Unidos esto no pasa. En Estados Unidos todo va a la empresa. Por eso es muy difícil ir a una empresa en Estados Unidos que en la azotea no tenga una pista de correr, que no tenga un gimnasio, que les falta poner el spa y a la persona que te hace meditación 3 veces al día. Eso lo hace Google aquí en Madrid, ¿eh? Tienes ahí una persona que hace meditación y tal, por algo será, ¿no? Cuando la tienen es por algo. Entonces, claro, al final lo que tú ves es eso, que hay un coste muy alto, que parte lo soporta la Seguridad Social, pero que ya las empresas se están dando cuenta de que por encima del coste económico, de que supone que tú mañana te pongas de baja porque los primeros 15 días los pago yo, ¿cuál es el coste real de que tú, una persona que está haciendo un proyecto que es fundamental para la empresa, que no lo puede hacer otro, se vaya a su casa de baja? Pues el coste es incalculable. Entonces, se hace una estimación económica del coste que supone que una persona se vaya a su casa, pero puramente sueldo, días de trabajo, tanto por día. Pero si hiciésemos ese cálculo, que es complicado, de la pérdida de horas de trabajo... De lo que dejas de producir. De lo que dejas de producir. Eso en las personas que no van a trabajar. Pero ¿cuántas personas van a trabajar con sus funciones debilitadas porque tienes ese famoso síndrome del presentismo, ¿no? De no me encuentro bien, pero voy a trabajar porque tengo miedo a perder mi trabajo o por lo que sea, ¿no? Claro, al final el coste es tan alto que como lo pongan en un papelito, yo creo que la mitad de las empresas se tiran por la ventana. Vamos hacia el futuro. ¿Hacia dónde crees que van a evolucionar las estrategias de bienestar en el mundo laboral? ¿Qué tendencias van a marcar el futuro? El futuro creo que es el presente, pero llevado al 2.0. O sea, ahora mismo ya hay concienciación y poco presupuesto. Concienciación, poco presupuesto. O sea, creatividad. Entonces ahora se pone en marcha la creatividad porque, claro, tengo que hacer planes de bienestar que me cuesten poco. Porque las empresas todavía no son... Sí son conscientes, no lo sé, ¿eh? Pero al director financiero le cuesta entender que tiene que invertir en salud, que no es un gasto, sino una inversión. Y por mucho que nosotros, los consultores, le metamos el rollo de el bienestar no es un gasto, sino una inversión, que es una frase muy bonita, pero que no aplican, yo creo que el futuro es concienciación e inversión. Ahora mismo hay poca inversión, el futuro es ese. Pero hay una cosa que marcaría una diferencia importante en este camino, para mí, fundamental y vital, y es que el Estado hiciese algo por eso también. O sea, ahora mismo el Estado te obliga a tener un número de discapacitados a partir de un número de empleados, tienes que tener un número de discapacitados mínimo. Hay un tema de cupo de mujeres y hombres, ¿no? Se está hablando también de colectivo LGTBI, que a mí me parece muy bien todo, realmente. Pero ¿cómo puede ser que un Estado no obliga a una empresa con un número importante de habitantes a tener un plan de bienestar? Si es solo matemática pura. Si yo obligo a las empresas a que inviertan en salud de sus empleados, voy a tener mucho menos coste de salud, que es muy alto, y ya no solamente el coste que te supone tener un montón de médicos, enfermeros, centros de salud y hospitales. Es ahora mismo la saturación que hay en la sanidad pública y en la privada. Porque dices tú, no, es que en la sanidad pública es que hay listas de espera para hacerte una resonancia, que eso es otro problema. Uno de los principales también costes que hay de absentismo, pero no hay mucho del tema, es que a una persona se torce un tobillo, se le hincha, va al médico y dice, te tengo que hacer una resonancia, y te dan para un mes. Ese mes no trabaja. Cuando a lo mejor simplemente es un esguince que en 3 días se podría recuperar, ¿no? Y de eso sé mucho, que he tenido muchos, ¿no? Entonces, ya me he ido, entonces ahora tengo que volver. Entonces, al final, ¿qué pasa? Una empresa, como no tiene la obligación de invertir en bienestar, porque el Estado no le ha marcado esa obligación, sí que tiene muchas obligaciones, ¿eh? Un montón de prevención, cada día más, más normativa. Pero es que esta es pura matemática. Si el Estado pusiese una norma de, oye, empresas a partir de tantos empleados tienen que tener un plan de salud preventivo para sus empleados. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que económicamente la sanidad pública no tenga tanta carga, pero sobre todo va a despejar las listas de espera y la carga que hay. Y te decía que la sanidad privada también, porque tú ahora tienes un seguro privado y tampoco te creas que vas y pides cita para el dermatólogo y te la da al día siguiente, que a lo mejor te la da dentro de un mes. Estamos hablando de un seguro. Pero como los seguros en España, y está mal decirlo, pero son muy baratos, y es que son muy baratos porque, claro, si tú comparas con otros países, Portugal vale el doble, en Estados Unidos vale 10 veces más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final la sanidad privada no es que se haya convertido como una sanidad pública, pero tiene una carga importante y ya no es tan fácil tener esos servicios rápidos por una resonancia tampoco te la dan al día siguiente. Entonces, bueno, todo eso ayudaría mucho. Y no sé si es que no interesa.
o que no es un discurso que gane votos, ¿no? Que siempre estamos hablando de eso, ¿no? De momento no es un discurso que gane votos, por lo tanto no se está obligando, pero para mí sería clave. Cada vez se habla más de personalización y digitalización del bienestar corporativo. ¿Cómo pueden las empresas aprovechar estas estrategias para mejorar la calidad de vida de los empleados? Mira, yo siempre digo una cosa que está muy bien. Nosotros, el ser humano, ha tardado 5.000 generaciones en ponerse de pie. O sea, desde que éramos el chimpancé hasta el Homo erectus, 5.000 generaciones. Esos son muchos padres, abuelos, tatarabuelos y demás. Y en tan solo 5 generaciones nos hemos vuelto a sentar. ¿Vale? Somos unos artistas. O sea, el ser humano es un artista, porque si ha tardado... Tú dile al mono que tardó 5.000 generaciones en ponerse de pie, que en tan solo 5 estamos sentados y con barriga. Dirán, pero bueno, perdón, ¿eh? O sea, con lo que nos ha costado ponernos de pie, ¿no? Entonces, como somos unos artistas, ¿qué pasa? Que si ves la causa fundamental y dices, quiero buscar una causa de por qué nos hemos sentado. Nos ha sentado la tecnología, ¿no? Ahora trabajamos con ordenadores, con tablets, con dispositivos. Entonces, ya no necesitamos estar de pie para hacer ciertas cosas. Entonces, la mayoría de la gente trabaja en un trabajo previsiblemente sedentario. Pero yo siempre digo que la tecnología también nos tiene que levantar. Y nos puede levantar. Por eso están ya los smartwatch, por eso hay aplicaciones que te miden los pasos, aplicaciones que te miden los kilómetros, la velocidad, la distancia, aplicaciones que te meten en redes sociales para que puedas competir contra otras personas en China para correr, aplicaciones que en pandemia lo veíamos mucho, ¿no? Si te asomabas a la ventana veías en el salón de enfrente a una persona bailando en casa porque estaba dando una sesión de YouTube de la youtuber de turno y tal. Todo esto es tecnología. Entonces, ¿la tecnología nos ha sentado? Sí. ¿La tecnología nos puede levantar? También. Yo creo que la tecnología es básica y nos puede levantar porque nos está dando demasiadas facilidades como para decir, no me muevo, ¿no? Fran, para terminar, si tuvieras que elegir un solo hábito saludable que haya cambiado tu vida, ¿cuál sería? Esto es complicado, porque al final, hábitos saludables, yo en mi vida he implantado muchos y digamos que no todos de una vez, ¿no? En el tiempo me he ido formando en cosas y he ido aplicándolas a mi vida. Y mi cuerpo ha cambiado. A pesar de lo que pasa normalmente, que vas cumpliendo años y vas a peor, pues en mi caso, físicamente, cada vez pues, me encuentro mejor porque voy implementando cosas que voy aprendiendo nuevas. Pero si tuviese que quedarme con uno, diría, con este, sin este no podría vivir, es con el entrenamiento de fuerza. Y afortunadamente, mucha gente piensa lo mismo ya, ¿no? Sí. Pero esa gente que piensa lo mismo es porque lo está haciendo. La única manera de saber la repercusión y el efecto que tiene el entrenamiento de fuerza en la salud es poniéndolo en práctica. Y con paciencia. Y con paciencia, porque efectivamente cuando No llevamos no sé cuántos años, bueno, tú empezaste hace, ¿qué? 2 años a entrenar. Sí, más 3 o menos. añitos. 3 Yo años. antes no hacía nada. Tú sabes que te ha cambiado el cuerpo, que te ha cambiado todo, que a nivel salud habrás cambiado mucho, pero sobre todo, mira, la masa muscular y la vida son directamente uno mismo. Dicen los expertos que la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, no es compatible con la vida. De hecho, si pensamos en una persona cuando muere completamente sarcopénico, o sea, sin masa muscular. Cuando vemos a la gente envejecer, vemos que se están empezando a echar para adelante porque su esqueleto no lo puede soportar la masa muscular que tiene. El envejecimiento y la pérdida de masa muscular son directamente proporcionales, salvo que luchemos contra eso. Mi suegro tiene 78 años y hay que verlo. La única depresión que tiene es que sus amigos están empezando a morir. Pero él está sano como una roca. Y es que va al gimnasio todos los días, corre, hace deporte. 78, ¿eh? Porque yo no puedo decir, bueno, es que tú eres deportista. Bueno, mi suegro no. Mi suegro es una persona anticuario de toda la vida, pero va al gimnasio. 78 años como una roca. Entonces, cuando hay una buena masa muscular, aparte de que soporta el esqueleto, que impide problemas musculoesqueléticos, que la masa muscular es antiinflamatoria. Cuando hablo de antiinflamatoria es que las enfermedades empiezan por una patología invisible que se llama inflamación sistémica de bajo grado, que nadie la detecta porque no se ve, es de bajo grado, no es como un tobillo que se inflama, sino que es una inflamación de todo el cuerpo, que se puede detectar con análisis y con pruebas, pero así tú no dices, estoy inflamado de bajo grado, no lo sabes, ¿no? Entonces, esta inflamación sistémica, la masa muscular es antiinflamatoria, o sea, reduce el nivel de inflamación, por lo tanto reduciría un montón de enfermedades crónicas que vienen después de esta inflamación, pero hay una cosa que es brutal. Si hay una enfermedad, que te decía antes del siglo XXI, es la diabetes.
La diabetes es una epidemia, una pandemia, es una cosa que se va a extender mucho más. Cuando la masa muscular tiene unos receptores de glucosa, cuando nosotros comemos, convertimos eso en glucosa y eso en glucógeno. El glucógeno es la gasolina que utilizamos como fuente de energía. Cuando el páncreas recibe la glucosa, con la insulina la manda al músculo y la convierte en glucógeno y se almacena en el músculo. 2.000 calorías aproximadamente en el músculo, unas 500 en el hígado. La mayoría de las calorías que se convierten en glucógeno como energía van al músculo. Para eso necesitas unos receptores que se llaman GLUT4. Ese receptor es como un almacén donde yo meto la energía y está en el músculo. Si no hay músculo, hay menos receptores. Si hay menos receptores, cuando yo mando la glucosa, solamente se almacena X en glucógeno y el resto de la glucosa que sobra y no se almacena, ¿a dónde va? A la sangre, a los michelines, pero sobre todo a la sangre. Entonces sube los niveles de glucosa en sangre y acabas siendo diabético, tipo 2. No sé, o sea, a ti no te tengo que convencer, pero si no he convencido a alguien, y lo hago en cada charla, de que tiene que empezar a trabajar masa muscular, de verdad, pues que me escuchen cualquier conferencia, que entonces sale directamente haciendo pesas. Pues precisamente antes de despedirnos, ¿dónde pueden encontrarte las personas que quieran saber más en el gimnasio. sobre todos estos temas y sobre tu trabajo en Howden? A ver, yo siempre digo, soy generoso en conocimiento. Cierto, compartes muchísimo contenido. Y yo hago un curso y automáticamente de ese curso hago un resumen, lo meto en un formato PDF y lo comparto, ¿no? Ahora acabo de terminar uno sobre ayuno intermitente, una estrategia que ahora mucha gente va a empezar a hacer previo a verano para caber en el bañador. Y bueno, pues lo que he hecho ha sido creado un programa de ayuno intermitente con conocimiento de qué es el ayuno intermitente, qué se hace, por qué hay que hacerlo, porque no vale con, oye, ayuna, ¿cuánto? 16 horas. Ah, vale. No, te voy a decir lo que produce, cuál es el efecto para la salud, cuál es el efecto para el peso, por supuesto, y porque es una terapia de pérdida de peso saludable. He creado un plan y mañana en LinkedIn lo tengo ya programado para que salga a las 7 de la mañana. Entonces, ¿por qué? Porque mucha gente me pregunta por ayuno intermitente, me ilumino y lo hago. Entonces, yo cualquier cosa que hago la comparto en LinkedIn, porque me gusta que, oye, ya que lo he aprendido yo, lo resumo, lo aterrizo, sin términos demasiado complicados, y se lo ofrezco a la gente. Tengo un grupo en mi empresa, que somos unos 100 y pico personas, que el grupo se llama ¿Qué suerte tenéis de tenerme? Esto ya sé que queda un poco más, pero se titula así. Entonces, yo cada vez que hago una de estas, primero se lo mando a ellos y luego lo programo para LinkedIn. Y, bueno, pues creo que es lo más fácil. De hecho, a mí es difícil que alguien me contacte por LinkedIn y no le conteste. Porque las conferencias que doy normalmente son para empresas, para los empleados de las empresas o para asociaciones. Es difícil verme en una ponencia abierta al público. Pero yo creo que LinkedIn sí que es una buena plataforma para que, oye, yo ahí comparto todo el conocimiento. O sea, que Fran Murcia en LinkedIn. Correcto. Pues muchísimas gracias, Fran, por estar aquí. A vosotros, me ha encantado. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hoy hemos aprendido que cuidar del bienestar de los empleados no es un lujo, sino una inversión con un retorno en la motivación, compromiso y productividad de los empleados, porque cuando una persona se siente bien, rinde mejor. En Finout for Business creemos que el bienestar también empieza en la forma en la que nos movemos. Por eso ofrecemos a las empresas soluciones que permiten a sus empleados desplazarse de forma segura, cómoda, sin estrés y que puedan ocuparse de lo que realmente importa. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.